Mi nombre es Laura Restrepo y el día de hoy estaremos socializando el capítulo número 3 del libro El globalismo, escrito por Agustín Laje. Este capítulo número 3, en el cual nos vamos a enfocar, titula como El advenimiento del globalismo. En esta ocasión, mi idea es explicarles ciertos puntos importantes que se me hicieron que resaltan y que son más fáciles de explicar para este capítulo. Así que nos vamos a guiar por 7 puntos. Primer punto. Este es titulado como el debilitamiento del Estado-Nación. ¿Qué pasa? Antes el Estado, o sea, el gobierno de un país, tenía el control total, pero en este momento el gobierno ya no tiene el control. ¿Pero por qué? Por estos acontecimientos. Digamos que la economía ahora está conectada con todo el mundo. Ahora hay muchas migraciones en las fronteras. El internet hace que la comunicación no dependa solamente de un solo lugar. Y además hay leyes internacionales que obligan a muchos países a obedecer normas globales. En este caso, yo les voy a dar ejemplos de cada punto que yo vaya a tomar. En cuanto a la economía, que está conectada con todo el mundo, digamos que vamos a poner de ejemplo a la empresa de Amazon. Amazon es una empresa que es muy famosa, por decirlo así, pero también de por sí es muy poderosa en el mercado. Y digamos que si esta empresa, en dado caso, toma la decisión de irse de algún país, porque esta empresa es muy importante en muchos países, si se llega a tomar la decisión de irse de algún país, esto afectaría fuertemente a la economía. Segundo ejemplo, digamos que en Colombia tiene el país vecino como lo es Venezuela, que tristemente ha tenido algunas crisis económicas, que por lo tanto sus habitantes, los venezolanos, han tenido que emigrar a nuestro país, Colombia, en lo cual el gobierno no ha podido controlar esta situación desde hace mucho tiempo. Digamos que en cuanto a las leyes internacionales, si algún país llega a violar, digamos, es un ejemplo, los derechos humanos, este puede llegar a ser sancionado por algunos organismos internacionales. Entonces esto por parte del debilitamiento del Estado-Nación. O sea que quise hacer entender que antes el Estado tenía control, digamos que en estos aspectos, en cuanto a qué personas estaban en el país, la economía del país, o incluso las leyes. Es algo que quiero recalcar mucho en este punto, porque no quiero adelantarme mucho, pero ahora de aquí para adelante lo que quiere no las autoridades, sino las personas con poder, lo que quieren hacer es que todo el mundo tenga una sola ley, que todo el mundo sea igual. Entonces, a lo que se refiere es que antes no era así. Antes era todo muy independiente, cada uno tenía sus propias leyes. Así que a eso me quería referir con el debilitamiento del Estado-Nación. El segundo punto, digamos que la ONU es una autoridad muy poderosa en ese momento. Así que quiero recalcar ese punto porque el autor en este tercer capítulo lo llega a mencionar, y siento que es importante profundizarlo y aclarar en cuanto cuál es el papel de la ONU. El segundo punto es titulado como la ONU como autoridad global. La ONU crea normas que muchas veces están por encima de las leyes de algunos países. Aunque parezca que la ONU es buena, digamos que aportan muchos puntos. Digamos que llega a ser un poder demasiado grande. ¿Por qué? Porque ya es un poder internacional.
no solamente es solo de un país, sino que es de todos los países. Obviamente la ONU está conformado por muchas personas, pero igualmente llega a ser demasiado poderoso. Digamos que su poder llega a ser tan grande que digamos que algún país, por ejemplo Colombia, llega a estar en contra de alguna ley que la ONU haya establecido, pues a ese país se le va a excluir. Y esto obviamente no beneficia porque como la ONU llega a ser tan poderosa, podría quitar algunos beneficios que en dado caso le da a otros países que sí siguen su autoridad o sus leyes. Como lo decía anteriormente, la ONU se convirtió, de por sí se convirtió y se va a convertir aún más en una autoridad suprema, porque lo que les decía anteriormente es que no solamente maneja a 1, 2 o 3 países, sino que maneja a todos los países en cuanto a sus leyes, en cuanto a sus normas, etc. Quiero darles un ejemplo que, digamos, en cuanto a una persona cuando está en persecución, este tipo de personas piden asilo, y si la ONU no está de acuerdo, pues este asilo se le será negado. Digamos, un país no puede decidir por sí solo algunos temas en los cuales la ONU no esté en total de acuerdo. Ahora voy a tocar el punto 3, titulado como el globalismo como nueva forma de dominación. Digamos que voy en este punto a explicar qué es lo que quiere hacer el globalismo, porque de eso se trata el libro, ¿no? Pero vamos a explicar qué es el globalismo. El globalismo lo que quiere hacer es gobernar al mundo como si solo fuera un sistema político, superando al Estado-nación. ¿Eso qué quiere decir? Que ya los países no van a llegar a ser independientes. Digamos que ahora se va a utilizar un gobierno mundial. ¿Qué significa? Que, voy a darles unos ejemplos más adelante. Que digamos que ahora las instituciones internacionales, como lo es la ONU, van a decidir sobre las leyes que deben cumplir todos los países. Que es lo que se está intentando acordar más adelante, porque ya les voy a decir. Digamos que no importa si un país no llega a estar de acuerdo, igualmente este tipo de leyes se tienen que cumplir. Por eso digo que esta institución, la ONU, es muy poderosa, porque digamos que por sí un país tiene poder, entre comillas, pero si no llega a estar de acuerdo, básicamente es como un no me importa, solo tienes que seguir mis leyes. Así que si no se está de acuerdo con el tipo de leyes de la ONU, pues la verdad estaríamos en problemas, porque no se puede contradecir a esta institución. El tercer ejemplo, y pues el que me parece más interesante e importante, sobre esto se van a crear agendas globales. Me imagino que les suena un poco, porque esto tiene que ver con la Agenda 2030. Sí, la Agenda 2030. La Agenda 2030 se trata sobre 17 objetivos que la ONU quiere llegar a cumplir en el 2030. Pues estoy un poco desinformada en este tema, pero si no estoy mal, se aplazó algunos años por algunos motivos, pero igualmente esta agenda está planeada. ¿Para qué? Para que en dado caso todos los países tengan 17 objetivos, los cuales tienen que cumplir más adelante. Este es el tipo de cosas que la ONU organiza, y que más adelante les voy a explicar algo sobre la participación del pueblo. En el cuarto punto les voy a explicar el poder sin territorio.
Digamos que antes el poder estaba ligado totalmente con el territorio. Digamos que el Estado gobernaba en sus fronteras, en su espacio, pero ahora no va a ser así. En cuanto al globalismo, ahora este no tiene un tipo de límite en cuanto a su poder, pero no el límite de puede hacer lo que quiera. Bueno, más o menos. En realidad es un límite físico que básicamente en todo lado va a tener ese poder. Porque digamos que ahora la decisión que se tome en un lugar se va a ver en cualquier lugar, se va a ver afectada en otro lugar. Digamos que su autoridad no se basa en un espacio, sino que se basa en la idea de humanidad. ¿Qué significa la idea de humanidad? A lo que me quiero referir es que digamos que un gobierno de un país es independiente, pero la idea del globalismo en cuanto a la humanidad es que quiere gobernar a la humanidad, o sea, a todo el mundo. Como lo dice su palabra, globalmente. Digamos que algunos ejemplos para que lo entiendan un poco mejor es que digamos que se tomó una decisión en Bogotá y también se tomó una decisión en Medellín, pero ahora no se va a ver afectada solamente Bogotá y Medellín y no solamente Colombia, sino que se va a ver afectado todo el mundo. O sea, las decisiones que se tomen en un solo lugar se van a ver afectadas en todo el mundo, ya sean decisiones buenas o malas. Como les decía anteriormente, ya no importa en qué país se vive, sino que igualmente todas las leyes son las mismas y las leyes afectan a todo el mundo. Leyes, tratados, reglas, etc. Ahora voy a mencionarles el quinto punto. La globalización no es democracia. Esto era lo que les quería mencionar 2 puntos atrás, y es que ahora el globalismo no va a tener en cuenta la democracia. ¿La democracia qué es? La democracia es la participación del pueblo, ¿no? Cuando en dado caso, no sé, a un presidente, a nosotros nos dan a elegir para que podamos votar por quien queremos que sea nuestra autoridad. En este caso no es así. Digamos que la democracia en el globalismo ya no va a ser necesaria. O no es que no sea necesaria, sino que ya no la van a tomar en cuenta básicamente. Digamos que un ejemplo puede ser que en tratados internacionales se pueden llegar a firmar y no van a tomar ningún aporte del pueblo, como lo son los votos o los debates, que a veces son necesarios, porque bueno, quiero hacer un paréntesis entre eso, en esto, porque siento que muchas veces en cuanto a toma de decisiones sí se debe tener algún aporte del pueblo, ya sea una votación que se pierda o se gane, pero se tiene en cuenta la votación del pueblo. ¿Por qué? Porque es que son decisiones que van a afectar al pueblo. Así que por eso siento que es necesario que en este caso en el globalismo se tengan en cuenta las decisiones del pueblo. Pero bueno, eso era algo que quería aclarar. Además, en una entrevista que mencionaba la GEM, comentaba que el tema de que no sabemos quiénes son nuestras futuras autoridades. ¿A qué quiero llegar? En cuanto a la ONU, digamos que son personas de todo el mundo, no son solo personas de Estados Unidos, de Canadá, de un país en específico, no, son de todo el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas personas tienen unos ideales, y esos ideales se pueden llegar a reflejar en las leyes que puedan llegar a establecer o a crear. ¿A qué me refiero? Quiero tomar un ejemplo que va a ser un poco, no fuerte, pero igualmente no quiero que se malinterprete. Digamos que el presidente Petro, que es alguien conocido, muy conocido, y que se sabe cuál es su ideal, llega a estar en la ONU. Listo, el presidente quiere estar en la ONU y está en la ONU. Pero ahora, ¿qué pasa?
se tienen que crear las leyes en la ONU y él es encargado en crear esas leyes. ¿Qué va a pasar? Inconscientemente él va a crear algún tipo de ley que tenga que ver, por ejemplo, con su ideología, que es en cuanto a la izquierda, que es su orientación política. Entonces se van a tomar características del gobierno en cuanto a la izquierda y eso va a ser inconscientemente. ¿Por qué? Porque son los ideales de la persona. No solamente es porque quiero afectar a todo el mundo, sino porque son mis ideales. Yo tengo una idea y la quiero plasmar en, digamos, en las leyes. Pero ¿qué pasa? Eso va a afectar globalmente. Ya ni siquiera va a ser solamente para un país, sino que va a ser globalmente. Y como es globalmente, además que caigo en cuenta en este momento, digamos que todo el mundo obviamente tiene ideales muy diferentes. Y en cuanto a las orientaciones políticas, va a ser muy contradictorio en cuanto que una persona de derecha no esté de acuerdo con los ideales de la persona de izquierda. ¿Por qué menciono esto? No significa que los de la ONU sean todos de un ideal marcado, pero igualmente sí se llega a tener en cuenta los ideales que tal vez se han formado en el país, en la ciudad, en la familia. Más adelante voy a explicarles un poco de lo que me quiero referir. Bueno, digamos que les voy a hablar sobre la homogenización cultural a nombre de la diversidad. ¿Qué pasa? Digamos que aunque el globalismo habla de diversidad, este quiere imponer una sola cultura. Digamos que quiere eliminar las diferencias entre los pueblos. Con este tema tampoco estoy muy de acuerdo, por lo que digamos que yo sé que muchas personas pueden tener sus diferencias, o muchos países, o muchas ciudades, pero el caso es que este tipo de diferencias son lo que nos dan la esencia, lo que nos hacen, como dice la palabra, diferentes, y es lo hermoso de cada persona, de cada país, de cada ciudad. Entonces, pues a mí personalmente me preocupa y pues no me parece, por lo que pues las diferencias nos hacen únicos y que el globalismo nos quiere hacer muy parecidos, porque es lo que quiere hacer, que pues nos volvamos parecidos en todos los ámbitos. Si se llega a enfocar en eso hasta en la cultura, siento que sería un tema muy delicado, porque obviamente todos tenemos una cultura muy marcada en cuanto a nuestro país, nuestra ciudad, nuestra familia, así que llegar como a unificarlo, siento que es como un poco grave para mí, sería la palabra. Digamos que en cuanto quiere unificar, o bueno, quiere que se vuelva muy parecido el tema de la nación, la cultura, la religión, quiere que todo esto se vuelva parecido. Digamos, un ejemplo es que en cuanto a los colegios, quiere que sus contenidos comiencen a ser con los ideales globales. Este sería como mi ejemplo en cuanto a este punto. Voy por el punto número 7. El individuo autónomo como ideal del progresismo. Bueno, el progresismo, lo que quiero explicar acá es que el progresismo lo que quiere es que la persona sea libre de todo, incluso de su cultura, de su religión, de su familia, de su moral, hasta de su sexo. Esto se le llama como autonomía. Pero el autor, en este caso, lo que dice es que esto es un poco vacío, porque nadie puede vivir sin raíces. Digamos que es como que si yo me creara a mí mismo. ¿Qué pasa? Digamos que, por ejemplo, yo tengo una personalidad, ¿sí? Y apenas mi personalidad se sigue formando. Pero igualmente lo que yo tengo de personalidad, digamos, mi personalidad es muy parecida a la de mi mamá. Pero también tiene una parte de mi papá, también tiene una parte de mi hermano.
Entonces, digamos que no soy capaz, no se puede llegar a ser capaz de crearme yo sola una personalidad, ¿sí me entienden? Entonces es como a lo que se quiere referir, que uno mismo no se puede llegar a crear. Digamos, ejemplos, es que una persona puede cambiar su identidad completamente, pero no puede negar todo lo que se formó. Digamos que acá también menciona sobre que la religión o la familia llegan a limitar la libertad en cuanto a los ejemplos. Que quiero llegar a este punto, también complementar con lo que estaba diciendo anteriormente, con lo que quiere hacer el globalismo. Digamos que en cuanto a las como a las costumbres, a la cultura, siento que esto afectaría mucho a las personas, porque no todos debemos ser iguales o parecidos. Entonces siento que es algo muy contradictorio y algo que se debería tener muy en cuenta a futuro, porque son planes que se tienen sin ningún tipo de consentimiento, y siento que es un poco preocupante en mi opinión personal. Bueno, y vamos a ir por el último punto, que es el mito de la sociedad organizada. Hayek dice que una sociedad libre no es una organización. ¿Qué quiero referir que no es una organización? Una organización, les voy a poner ejemplo como si fuera una empresa. Una empresa se le otorgan como órdenes, se le manda a una empresa, por decirlo así. Eso es una organización. Lo que quieren referirse es que una sociedad libre no es una organización, sino que es un orden espontáneo. ¿Qué es un orden espontáneo? O sea, como un orden libre. Este no es un plan hecho por nadie, sino el resultado de muchas decisiones libres. El Estado quiere planear todo por el bien social, entre comillas. Termina quitando la libertad. Digamos que en este punto, por lo que yo entendí, están refiriéndose a que el Estado, o sea, pues aquí se refieren al Estado, pero nos podemos referir a lo que son las instituciones internacionales. Yo sé que quieren pues hacer un bien ya globalmente, porque no solamente es un bien social, sino un bien globalmente. Pero igualmente siento que están quitando la libertad y la esencia de cada país, porque es que esto ya va a ser un conjunto, ya no va a ser Colombia, sino que va a ser el mundo. Entonces siento que quita un poco la libertad en cuanto a las leyes, en cuanto a la cultura, por ejemplo, lo que mencionaba y lo que más me preocupa, en cuanto a muchas cosas, porque además que es muy demandante, no se puede llegar a opinar, o sea, de por sí el pueblo no puede opinar ni el país puede opinar. Entonces es como muy no injusto, pero sí se siente muy obligado el tema en cuanto a las instituciones internacionales. Bueno, quería hacer una conclusión en cuanto a esto, y básicamente es que el globalismo quiere unificar todo en cuanto a las leyes, en cuanto a la cultura, como lo decía anteriormente. Siento que esto es pues en un punto muy lejano, esto podría ser pues beneficiado, porque hay algunos países que tienen algún tipo de leyes que son tal vez cuestionables o que no benefician a su pueblo en específico. Digamos, no quiero nombrar países, pero sí hay algunos países que sus gobernantes en este momento le están haciendo más daño al país que un aporte. Así que pues por eso me refiero que digamos que podría llegar a ser algo beneficioso en cuanto a algunos países que sus gobernantes no están aportando. Pero igualmente, como lo decía en el último punto,
que esto ya no terminaría siendo una sociedad libre, sino más bien una organización. ¿Por qué? Porque es todo mandado, ya todo es sin cuestionar, porque pues no se podría cuestionar, o si no se sería sancionado, como lo dije anteriormente. Entonces siento que es como algo muy contradictorio en muchos puntos, pero esperemos que digamos que con lo de la Agenda 2030 se organicen muy bien y todo salga pues como se debe. Entonces esta fue mi conclusión y mi análisis en cuanto al capítulo número 3 del globalismo. Muchísimas gracias por su atención.